Pues reunamos el pueblo y verán que cuando la planta... ¡Cuán distinta sería hoy nuestra suerte si... Algo que levante el ánimo de las gentes. Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida la Cámara Alta como la Casa de las Leyes. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Fernando, Rodrigo y amables oyentes del programa institucional Voces del Senado, muy buenos días. Hoy es domingo 6 de marzo y nos acercamos cada vez más a las elecciones del 13 de marzo, cuando los colombianos elegiremos a los miembros del Congreso de la República correspondiente al periodo 2022-2026. Para eso ya debemos tener en claro por quién vamos a votar. Buenos días, Gloria, compañeros y oyentes. Hay que saber que si vamos a votar por una agrupación de lista, se debe marcar en el tarjetón el símbolo del partido que queremos, del cual somos simpatizantes, o si vamos a votar por un amigo, por un demócrata, de un candidato específico, tenemos que marcar el número del candidato en el logo del partido, pero tenemos que participar, tenemos que acordarnos que tenemos una democracia consolidada en Colombia hace muchos años y desde luego recordando que si se marca más de una agrupación política se anula el voto. Un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan en todas las estaciones de la Radio Nacional de Colombia. Bueno, si queremos elegir senador, se debe solicitar al jurado el tarjetón de la circunscripción nacional o indígena. Para Cámara de Representantes se solicita el de circunscripciones territoriales, indígenas o afrodescendientes. Solo en las zonas rurales de 187 municipios de 19 departamentos se podrá solicitar la tarjeta electoral para las 16 curules transitorias especiales de paz. Igualmente, este 13 de marzo, en simultánea con las elecciones al Congreso, los colombianos podrán elegir los candidatos presidenciales de algunas coaliciones y partidos políticos. El tarjetón estará en los puestos de votación y deberá ser pedido por cada uno de los ciudadanos si se quiere votar por la consulta interpartidista. A tan solo 7 días de estas elecciones, aún hay muchos colombianos, sobre todo del sector rural, o sitios donde no llegan a redes sociales que no saben cómo se debe votar. Por eso, en Voces del Senado estamos haciendo esta pedagogía electoral. Como hemos dicho, en estas elecciones se estrenarán tarjetones, por eso la importancia también de la pedagogía electoral. Y por ello, el registrador nacional Alexander Vega explicó para diferentes medios de comunicación cómo votar. Vamos a tener 2 tarjetones de Senado, el Senado Nacional Ordinario y el Senado Nacional Indígena. Son excluyentes. El ciudadano y el jurado le oferta solo uno de los 2. Solo puede escoger un Senado, o el Nacional Ordinario o el Nacional Indígena. Y en el caso de Bogotá, por ejemplo, vamos a tener la pedagogía, se van a manejar 3 circunscripciones. En este caso sería Bogotá, la Nacional Afrodescendiente y la Cámara Nacional Indígena. Y donde existan los 167 municipios de Colombia, se vota por curules de paz solo en el área rural y ahí se incluye un tarjetón más. Estamos en las consultas interpartidistas, ya que va asignado los 3 tarjetones. Estos tarjetones tienen una particularidad: no serán ofrecidos por los jurados de votación, sino tendrán que ser solicitados por el ciudadano. En caso tal dirá si por el nombre de un candidato o por el nombre de la coalición. El primer procedimiento es que el jurado le oferta
vota por Senado Nacional Ordinario o Senado Nacional Indígena. Entonces el ciudadano escoge y en las cámaras le ofrecen, en caso tal, Bogotá, Antioquia, Magdalena, o si quiere votar por la Cámara Nacional Indígena o por la Cámara Nacional Afro. Por primera vez vamos a separar, en este caso, las urnas. ¿Con qué objetivo? Para hacer un escrutinio organizado. Cuando termine a las 4 de la tarde la jornada electoral, se abren las urnas, se cuentan los votos, se vuelven y se depositan, y si llega a encontrarse un tarjetón, un voto de una consulta en otra, se corrige y se pasa a la urna que es. De las novedades importantes que tiene el cubículo es el nuevo diseño. Por primera vez en Colombia, para buscar la pedagogía, hemos incluido las instrucciones dentro del cubículo. ¿Esto qué quiere decir? Que el ciudadano va a tener la posibilidad de ir votando e ir viendo pedagógicamente cómo se vota. Volvemos con el programa institucional Voces del Senado, hoy domingo 6 de marzo, realizando el especial de elecciones. En esta oportunidad nos encontramos con nuestros compañeros desde distintos puntos del país, averiguando qué tan preparados están los colombianos para salir a votar el próximo 13 de marzo. Y Glorita, según la Registraduría Nacional, este próximo 13 de marzo, están llamados a votar más de 39 millones de electores en todo el territorio colombiano, que podrán votar en más de 12.500 puestos de votación en toda Colombia. Igualmente, para estas elecciones hay 974 candidatos en 16 listas al Senado en todo el país y 23 candidatos en 7 listas para la circunscripción especial indígena. Elfi Galeano, nuestra compañera, nos tiene más información acerca de cómo se están preparando los colombianos para votar. Buenos días, compañeros y oyentes en todo el territorio nacional y el exterior. Este 13 de marzo el país saldrá a las urnas a elegir Congreso de la República, consulta interpartidistas y circunscripciones transitorial y territorial. Pero, ¿qué tan preparados están los cesarenses en la pedagogía para votar? Esto fue lo que nos encontramos. Su nombre, por favor. Marcel Medrano. ¿Usted sabe cómo votar este 13 de marzo? Sí, claro, yo sé votar, claro. ¿Y qué tarjetones? ¿Sabe cuánto les van a entregar? Sí, son 3 tarjetones. ¿Cuáles son? No, por el Senado, a Cámara y la consulta. La consulta presidencial. Exactamente, sí. 13 de marzo son las elecciones a Congreso y consulta presidencial. ¿Tú sabes cómo votar ese día con los tarjetones que te van a entregar? Bueno, realmente estoy capacitada para votar a Cámara de Representantes, el territorio y al Senado. He recibido muy poca información con respecto al tema de las votaciones hacia las curules de paz, pero con respecto al Senado y a la Cámara de Representantes estoy muy bien asesorada y ya tengo claro por qué voy a votar. Los jóvenes que hace poco vivieron un proceso electoral no son ajenos a lo que se viene, pero afirma que no tienen muy clara la pedagogía electoral. Muy buen día, Andrés Orrego se presenta. Bueno, hasta el momento tengo claro para votar por Senado y Cámara, pero he visto en redes sociales y algunos apartes periódicos sobre el tema de que hay negritudes, de que hay otras aspiraciones, de que van a haber otros candidatos, pero por otros temas que sinceramente no ha quedado clara la dinámica de cómo se vota por ellos o de cómo va a ser el tema. Entonces pienso que hace falta pedagogía sobre eso, porque repito, muchos jóvenes tenemos claro elecciones a Congreso, pero el resto estamos un poco en cero. Por su parte, el senador Didier Lobo del partido Cambio Radical sostuvo que la registraduría debe seguir con la pedagogía y cada campaña política hacer lo propio con sus votantes. Bueno, de verdad que muy preocupado con esos tarjetones, 8 tarjetones para una elección. Sentimos que va a haber mucha confusión y que eso es peligroso para la democracia, pero bueno, estamos haciéndole el mayor esfuerzo para hacer una importante pedagogía para que los colombianos sepan marcar bien por las cámaras tradicional, por el Senado y por las cámaras de circunscripción y las consultas. Esperemos que este 13 de marzo se obtengan los mejores resultados. Recuerden, primero marcar Cámara y Senado y después pedir los tarjetones que ustedes consideren de las cámaras especiales y de las consultas.
En el departamento del Cesar, según el último censo electoral, están aptos para votar 437.738 mujeres y 430.691 hombres, para un total de 868.429 sufragantes. Están habilitadas 290 puestos de votación y 2.551 mesas. Para Voces del Senado informó Elfi Galeano Villera. Gracias, Elfi, por esta información. Y continuamos con todo el tema electoral, recordando que se elegirán 172 puestos para circunscripción territorial o Cámara de Representantes. Es decir, cada departamento, así como Bogotá, elegirá sus candidatos. También hay una circunscripción internacional de los colombianos en el exterior. Según la Registraduría Nacional, para estas elecciones hay 1.562 candidatos en 268 listas a la Cámara en todo el país, según datos de la misma Registraduría. Entre ellas, 974 candidatos en todo el país, 23 candidatos para las listas indígenas, 974 candidatos afrodescendientes y 23 de circunscripción internacional. Y desde luego, debemos mencionar que como es nueva la versión de las curules para las víctimas de la paz, también este tema es de gran cantidad, de cerca de 260 candidatos. Se conoció que existen aspirando a una curul para las víctimas del conflicto armado en Colombia. Usted, Rodrigo, también nos tiene información de cómo se están preparando los colombianos para esta jornada electoral. Lo escuchamos. Hola Hernando, buenos días. En el Departamento del Atlántico, la logística, la capacitación de los jurados y toda la organización electoral está preparada para recibir a 2.010.688 sufragantes en las 5.760 mesas instaladas en 297 puestos de votación. La delegada del Registrador Nacional en el departamento, Laura Cubides, recordó el compromiso democrático de los atlanticenses para esta jornada. La Registraduría Nacional del Estado Civil, Delegación de Atlántico, le recuerda a los ciudadanos de este departamento el compromiso con la democracia este 13 de marzo, en donde vamos a tener una tarjeta electoral para Senado, donde el ciudadano podrá elegir entre la circunscripción territorial o la indígena, una tarjeta para Cámara, en donde podrá elegir entre la circunscripción territorial, afrodescendientes o indígena, y puede solicitar una tarjeta para la consulta. En total son 3 tarjetas electorales a las que podrá acceder el ciudadano, una por Senado, una por Cámara y una por consulta si lo solicita a los jurados de votación. La Registraduría tiene toda la logística organizada, garantizando la transparencia de estos comicios electorales. El senador liberal Luis Fernando Velasco explica detalles fundamentales para el proceso de sufragar e invita a partidos y a la Registraduría para hacer la pedagogía electoral necesaria para que no se pierdan los votos de los ciudadanos. Hay que hacer un gran trabajo de pedagogía esta última semana para que la gente entienda cuántos tarjetones van a recibir. Por ejemplo, en la consulta, que sepan que deben pedir el tarjetón de su preferencia. Si no lo piden, no se lo dan y se pierde ese voto. Y en las elecciones de Cámara y Senado, saber votar en las listas cerradas o en las listas abiertas, votando el partido de su preferencia y el número del candidato de su preferencia, pero también saber que van a haber otros tarjetones y que tienen que optar, por ejemplo, el de las negritudes, el de circunscripciones especiales indígenas y en algunos municipios de Colombia, las curules por la paz. De manera que hay que hacer un gran ejercicio pedagógico. Eso es una tarea que la Registraduría debería estar haciendo en medios masivos de comunicación, pero que especialmente los activistas de los partidos deben estar haciendo. Sin embargo, preocupa la poca información que ha trascendido a los ciudadanos para que puedan comprender el proceso a la hora de votar. Hicimos preguntas tales como ¿qué se va a elegir este 13 de marzo o cuántos tarjetones se manejarán en el debate? Y esto fue lo que encontramos. Me llamo Isabela Pérez, voy a votar en Barranquilla en el punto de votación del Colegio Americano. Este 13 de marzo vamos a elegir Congreso de la República, Senado y Cámara. Además, habrá 3 consultas para escoger candidatos a la presidencia. Me deben entregar un tarjetón para Cámara y uno para Senado. Si yo quiero votar en una consulta presidencial, debo pedir entonces el respectivo tarjetón. ¿Su nombre, señor? Luis Alberto Guzmán. ¿Usted va a votar? Claro, claro. ¿Sabe que vamos a elegir el 13 de marzo los colombianos? Senado y la Asamblea y Consejo, creo que todo eso. ¿Cuántos tarjetones le van a entregar a usted? Yo creo que como 5. La consulta para el presidente, Consejo, Asamblea y
y Senado. Mi nombre es Adolfo Pérez. A mí me corresponde votar en la ciudad de Barranquilla, en la sede del Colegio Lourdes. Este 13 de marzo los partidos van a hacer una consulta para saber cuál de sus candidatos es el que va a ser elegido por nosotros para postularse por la presidencia de la República. No tengo claras la cantidad de tarjetones que deben entregar los jurados y hay una sola consulta. ¿Qué vamos a elegir los colombianos? Candidata a la presidencia. Creo que Cámara y Senado, ¿no? ¿Cuántos tarjetones deben entregarle a las personas que van a votar ese día? No sé. Es evidente que hace falta mucha información para que los colombianos podamos ejercer a conciencia y sin errores nuestro derecho constitucional de elegir. Están escuchando Voces del Senado. Estamos nuevamente con el especial de la pedagogía electoral en nuestro programa institucional Voces del Senado, hoy domingo 6 de marzo, cuando estamos a tan solo 7 días de la jornada electoral en el país, donde se busca garantizar que todos los colombianos puedan participar. Por eso, la Registraduría Nacional del Estado Civil adoptó una serie de medidas que permitirán que los ciudadanos que están en condición de discapacidad puedan ejercer su derecho democrático sin ningún tipo de dificultad. Hay que decir que dentro de las medidas que adoptó la Registraduría Nacional para garantizar la inclusión en las próximas elecciones está el tener en las mesas de votación donde se identificó población con discapacidad visual las tarjetas electorales en braille. Otra de las novedades son los cubículos de votación que tendrán los ajustes necesarios para facilitar que el votante y las personas en condición de discapacidad ejerzan el sufragio y voten en secreto. Seguimos recordándole a nuestros oyentes de Voces del Senado que este próximo 13 de marzo, en el juego democrático del país hay un componente nuevo, porque no solo se elegirá al Congreso, que será clave en el nuevo gobierno que inicie el próximo 7 de agosto de 2022, sino que también los candidatos presidenciales que se disputarán las elecciones el 29 de mayo, y hablando de inclusión, nuestra compañera Noency Mosquera nos tiene un informe sobre la cultura de la inclusión en las elecciones del 13 de marzo de este año 2022. Buenos días, Noency. Adelante con tu informe. Y te traigo una canción para tu corazón. Esta es la canción de la inclusión. Le traje sazón a tu corazón. De acuerdo con la ley 581 del año 2000, conocida como la Ley de Cuota, y en el marco de las elecciones al Congreso de la República, este 13 de marzo, quisimos escuchar desde Voces del Senado la opinión de las mujeres, de la población civil, de organizaciones y desde el Senado de la República. Escuchamos la opinión de la representante del colectivo de mujeres Trenzadas Somos Más, Piedad Guzmán, quien manifestó que en Colombia sí existe la inclusión, pero que a la hora de participar, las mujeres no participan. Las mujeres en Colombia hacemos más inclusión en el voto, pero no hacemos inclusión en la participación de la incidencia política de las mujeres. Creo que es porque las mujeres a menudo enfrentamos barreras en la participación efectiva en el proceso electoral, tanto como votantes, como candidatas, como periodistas, como administradoras electorales o como representantes de la sociedad civil. Escuchamos la opinión de una mujer indígena de la comunidad Inga del Putumayo. Ella es Patricia Hakanamijoy. Nos parece un gran salto en este camino para poder vincular no solo la parte femenina o de mujeres, sino también las propuestas que con ello llevan, ¿no? O que con ello conllevan para una ciudad multicultural, pluricultural y una nación también que incluya no solo la perspectiva de género, sino también el tema étnico.
Por otro lado, escuchamos opinión referente a las curules para la paz en el Congreso de la República. María Angélica Gómez López, una mujer de la población civil. Las curules para la paz son fundamentales para poder avanzar hacia la implementación del acuerdo de paz. Las voces de las víctimas son necesarias en la implementación y la legislación nacional y tanto de políticas públicas. Poder voltear los ojos a los territorios víctimas del conflicto armado para que entre todos y desde ese espacio de decisión tan importante se pueda contribuir al desarrollo, a la reparación y a las garantías para la no repetición de todos los hechos que han quedado en el marco del conflicto. Y tuvimos como invitada especial a Voces del Senado a la senadora Victoria Sandino, quien nos habló acerca de la participación de las poblaciones afro, raizales y palenquero en el Congreso de la República. La senadora resaltó la importancia que tiene la población víctima en la dinámica de la política. Lamentablemente no hay una importante representación, me refiero en comparación con la población negra en nuestro país, con la población afrodescendiente, raizal, palenquera. Y digo lamentablemente porque a pesar también de que hay un reducido número de participación o de representación, no siempre esta representación tiene identidad con los pueblos, con los territorios, con las regiones, no siempre tiene un compromiso fehaciente con las mujeres, con los pueblos negros y por lo tanto hoy en día, así que insisto, no hay una representación significativa en el Congreso de la República y las pocas representaciones que existen no siempre son las más garantistas de los derechos o por lo menos reivindicadoras de los derechos de los pueblos negros. Para Voces del Senado les informó Noensi Mosquera Martínez. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como @SenadoGodCo y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Bueno, se nos agotó el tiempo, pero continuamos invitándolos para que el 13 de marzo participen y ejerzan su derecho democrático votando a conciencia. Y no olviden que los esperamos el próximo sábado a partir de las 7:30 de la mañana con más noticias del legislativo y sobre todo estaremos informando cómo están los preparativos para las elecciones del domingo 13 de marzo. Sin duda, Gloria, es la fecha más importante que tienen los colombianos en este año 2022. Participar en las elecciones nos hace demócratas y nos hace realistas y consecuentes con la realidad que se necesita en el país. Sostener la democracia como un ejemplo para toda América Latina. No olviden que esta es una iniciativa de la Mesa Directiva del Senado con la dirección de la Oficina de Prensa a cargo de Robinson Castillo. El trabajo periodístico de Elfi Galeano, Noensi Mosquera, Keir Ernesto Villero, Billy Valbeltrán. En la publicidad, Hugo López y Johnny Rizzo. La producción de Alexander Ariza y quienes les hablamos, Hernando León Vanegas, Gloria Moncayo y Rodrigo Meléndez. Hasta pronto. Hasta pronto. Contigo en el calor de la arena para llenarte de abrazos, besos y caricias plenas. Voces del Senado, iniciativa de la Mesa Directiva en cabeza del presidente Juan Diego Gómez, la primera vicepresidenta Maritza Martínez, el segundo vicepresidente Iván Name Vázquez, el secretario general Gregorio El Hach Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Raín. Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia.